Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. Cuando las personas nos detenemos a buscar en nuestra memoria la lección más importante que hemos aprendido, en nuestra cabeza se desata un viaje fascinante que la neurociencia y la psicología describen como una reconstrucción activa y no como una simple consulta en un archivo estático. En ese instante, nuestra corteza prefrontal, el centro de la autorreflexión, empieza a conectar hilos de nuestra historia, activando redes neuronales complejas. Sentimos cómo se despiertan imágenes, palabras y sensaciones corporales, reviviendo el momento exacto en que nuestra perspectiva del mundo cambió, permitiendo que nuestro cerebro dibuje un mapa de nuestra propia evolución y resiliencia. Lo que hace que nuestro cerebro registre una única experiencia con tanta intensidad por encima de muchas otras es un poderoso sello químico comandado por la amígdala. Cuando vivimos un evento trascendental, este centinela emocional se activa al máximo y envía una señal de alerta al hipocampo para indicarle que esa información es vital para nuestra supervivencia o bienestar. Al inundarse el sistema con neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, la mente graba a fuego lo que nos conmovió, interrumpiendo nuestro procesamiento predictivo habitual. El cerebro experimenta un quiebre en sus fórmulas antiguas y enciende su neuroplasticidad, creando nuevas autopistas sinápticas que reescriben nuestra forma de entender la realidad. Sin embargo, a pesar de la fuerza de estos aprendizajes, a menudo nos cuesta horrores identificar conscientemente esas lecciones fundamentales cuando alguien nos lo pregunta. La psicología moderna nos explica que esto se debe a que muchas de estas verdades se vuelven conocimiento implícito, se integran de forma tan profunda en nuestras reacciones y decisiones diarias que las automatizamos y dejamos de verlas como conceptos aislados. Además, el cerebro tiende a protegerse a través de mecanismos de defensa, ya que recordar la lección implica muchas veces regresar al dolor, al fracaso o a la crisis que le dio origen, activando de nuevo una sutil respuesta de amenaza que preferimos evitar. De igual manera, compartir estas lecciones con los demás, especialmente con nuestro entorno más cercano, suele despertar una gran resistencia emocional debido al miedo a la vulnerabilidad. Mostrar nuestra lección más profunda significa desnudarnos emocionalmente, revelando que en algún momento estuvimos perdidos, cometimos errores o sufrimos. El temor al juicio de quienes nos conocen de toda la vida puede encender nuestra amígdala con la idea del rechazo social, haciéndonos levantar barreras de protección. Nos da miedo que al abrir nuestro mundo interior, las personas más cercanas no validen nuestro proceso o utilicen nuestra historia desde el prejuicio, en lugar de recibirla con empatía. A esto se suma el fenómeno psicológico del sesgo de familiaridad dentro de nuestro círculo íntimo. A veces sentimos que nuestra familia o amigos ya nos tienen encasillados en un rol específico o en la persona que fuimos en el pasado, lo que dificulta que perciban nuestra evolución. Expresar una lección de vida profunda exige que ellos también cambien el cristal con el que nos miran, algo que puede generar resistencia en la dinámica del grupo. Por esta razón, preferimos callar o compartir nuestra sabiduría en entornos más neutros, donde no sintamos el peso de las expectativas heredadas ni el riesgo de que nuestra transformación sea incomprendida. Finalmente, al comprender estos procesos, nos invitamos a ser mucho más amables con nuestros propios silencios y con los de quienes nos rodean. Reconocer que el cerebro atesora estas lecciones en capas muy íntimas nos ayuda a no forzar la comunicación, sino a cultivar espacios de profunda seguridad emocional y confianza básica. Cuando las personas logramos crear un entorno libre de juicios y culpas, facilitamos que la mente se relaje, baje sus niveles de cortisol y permita que esa sabiduría guardada salga a la luz de forma natural. Compartir nuestras lecciones se convierte entonces en un acto de valentía y generosidad, que no solo sana nuestra propia historia, sino que inspira a nuestro entorno a conectar desde una humanidad compartida y plena. La lección más importante. Sé cuál es, ¿sabes?
sé cuál es y tiene que ver con juzgar a los demás, con criticar a los demás o la imagen que tienes de los demás hacia ti. Es más que yo creo que en el 90% o 99% no existen personas buenas o malas. Simplemente hay personas que han sido o su experiencia vital les ha llevado a un punto, pero todos nacemos felices con buenas intenciones. Lo que pase en tu camino es lo que te modela como persona, pero siempre las personas siempre pueden cambiar porque en su interior no son malas, a menos que no tengan un problema que ya es físico, psicológico. Pero pienso que todos somos iguales y somos seres buenos y sociales. Yo creería que la lección más importante es precisamente venir de este lugar, de un lugar como muy caótico, donde hubo, hablo de mi familia, internamente mucha guerra, odio eh, y malas acciones entre sí, me ha hecho buscar la paz y la tranquilidad y el no sentir rencor hacia los demás, no juzgar a los demás por lo que yo creo que son sus intenciones en su actuar, simplemente porque yo lo creo así. Entonces, siento que la lección más grande para mí es ver a los demás con ese amor, por supuesto estableciendo los límites que yo considere necesarios para poder estar tranquila, pero también siempre en búsqueda de esa paz, intentar actuar con el amor, sin sentir rencores, perdonando y también em, buscar no juzgar a los demás. Eso para mí es muy importante. Siempre tratar de entender el por qué están haciendo esto, no tomarlo personal y no creer que es algo contra mí, sino entender realmente que así funcionamos todos y que todos, incluso es muy importante que tengamos cierto grado de egoísmo, porque eso es lo que también hace que progresemos, porque eso es lo que también hace que mejoremos como personas y que por lo tanto, y todos deberíamos tenernos a nosotros mismos como prioridad. Entonces, entenderlo desde allí, sin juzgar a las personas y buscar esa paz, ha sido mi mayor lección porque siento que me ha dado eso, calidad de vida, tranquilidad y rodearme de las personas correctas. Mm, qué difícil. La lección más importante. Mm, Una lección muy importante. Me vienen dos. Una me la decía mi abuelo y me decía este refrán típico español que decía lo que Pedro dice de Juan dice más de Pedro que de Juan. Que también es bueno aplicárselo uno a la hora de hablar del otro, ¿no? Que estoy diciendo del otro que tiene más que ver conmigo que con el otro. Y, y otra cosa que quizá me ha ayudado mucho en este tiempo y que para mí sea una cosa muy importante, que es como intentar poner el foco en la relación con la otra persona, con lo que sea que estés haciendo, ¿no? En lugar de intentar imponer verdades absolutas, o las cosas tienen que ser así porque así me han dicho que tienen que ser y porque esta es la manera correcta de hacerlo, como poner el foco más en qué me está pasando aquí contigo ahora y cómo diseñamos algo que nos valga a los dos. O cómo diseño algo que me permita estar cómodo aquí, con esta persona, con este grupo, más allá de lo que han dicho que tenga que ser, ¿no? Como una cosa como más de la hora, de la persona, del momento, en lugar de grandes mandatos o de grandes creencias sobre que mi relación de pareja tiene que ser así, o la relación con mi padre tiene que ser así, o a mí me tienen que querer así porque yo he hecho no sé qué, o las cosas deberían ser de X o de Y, ¿no?
Me pierdo en una ilusión y luego el presente es otra cosa. Esas dos cosas. La lección más importante. Mira, pues justamente al final esto yo creo que depende también de las heridas que venimos a experimentar y a crecer y a transformar, ¿no? Que se nos dan desde la niñez, la herida del abandono, estas típicas de las que se hablan, ¿no? Las heridas del alma, las heridas core. Entonces, ¿dónde está el abandono, el rechazo, la humillación? Cuando entendemos estas heridas, pues al final, a lo largo que vamos viviendo la vida, vamos a ir experimentando a partir de ese lugar, ¿no? Desde ese botoncito, ese talón de Aquiles, ¿no? Entonces, en mi caso, que una herida que me ha acompañado y por la que he tenido que lidiar mucho, que es la del abandono y experimentar la vida desde el abandono, al día de hoy, gracias a la Cábala y también a un curso de milagros, podría decir que experimentar la soledad como el camino para traerme a mí y entender que no estoy sola porque me tengo a mí. Ha sido un viaje y la lección hasta ahora más importante que en diferentes circunstancias de la vida se me han planteado situaciones donde me he tenido que ver sola, y por supuesto cuando las vivía desde la herida, ¿qué sentía yo? Que la otra persona, pongámosle el nombre que sea, me dejaba en el momento que yo más le necesitaba, ¿no? Me dejaba tirada, porque claro, yo lo vivía, lo experimentaba desde el abandono. Y cuando me di cuenta que esto fue gracias a un curso de milagros, que ese momento, ¿no? Hay una bendición oculta detrás de eso, y hay un para qué. Cuando me di cuenta, claro, ¿por qué me encuentro en esta situación? Cuando dejé de preguntarme el por qué, mejor dicho, y empecé a entender el para qué, cuando cambié la pregunta, me di cuenta que era para descubrir que yo podía, que no necesitaba a alguien más que viniera a rescatarme y que era mi momento de saber quién era yo como persona en el mundo sin estar a la sombra de otro. Y ha sido transformador. Eso ha sido a lo mejor ese ha sido un capítulo de por lo menos 5 o 6 años muy intenso y muy transformadores también, con mucho poder, que te devuelven el poder. El tiempo da perspectiva. No, la más importante definitivamente es a lo que hacía referencia en una respuesta previa de una pregunta anterior. Se puede ser fuerte sin ser frío, así como se puede ser sensible sin volverse frágil. ¡Wow! ¿Cuál es la lección más importante que he aprendido en la vida? Que todos los seres humanos, o sea, todos, sin excepción, todos tenemos problemas, tenemos traumas, tenemos cosas que algunos estamos activamente trabajando en ellos, otros no tanto, pero todos al final del día, no importa qué tan rico, qué tan pobre, no importa el color de piel, no importa la nacionalidad, no importa el género, no importa el millonario, no importa el que no tiene nada, todos tenemos algún tipo de problema, nos afectan nuestro entorno, nos afecta algo, todos tenemos algo, todo el mundo está lidiando con algo y uno no siempre tiene que tomarse las cosas personales porque muchas veces uno le impone intencionalidades ajenas a las cosas que realmente no van allí. Puede ser que de repente alguien, no sé, voy a poner un ejemplo random para hacer mi punto, pero es como salgo a la calle y alguien me trata mal y entonces yo asumo, es que me trató mal por ser gay. Y es como, no, te pudo haber tratado mal porque eres de blanco o porque eres negro, o te pudo tratar mal porque simplemente salió de su casa y se peleó con su pareja, o porque estaba de mal humor, o porque le acaban de diagnosticar un cáncer terminal y no sabe qué hacer con su vida y decidió que le valiera un pito todo a partir de ese momento. O sea, pueden ser tantas cosas, pero es lo que sucede a nuestro alrededor. Somos nosotros los que les damos la intencionalidad. Es como cuando lees un email
es, es mucho más acerca del estado propio lo que determina la intencionalidad de las cosas y cuánto te van a afectar. Y la importancia por eso también la importancia de tener empatía, creo, porque no sabemos con qué está lidiando la otra persona. Entonces, no siempre lo que te sucede tiene que ver contigo porque eres parte de un entorno. O sea, yo diría que esa es una de las más importantes que he aprendido. Cuando las personas decidimos aceptar y normalizar el hecho de cometer errores, le otorgamos a nuestro sistema nervioso un regalo de liberación incalculable. Estudios de psicología moderna nos han mostrado que dejar de percibir el fallo como una mancha en nuestra identidad y empezar a verlo como una consecuencia natural de estar vivos reduce drásticamente los niveles de ansiedad y el miedo al juicio social. Al quitarnos de encima el peso asfixiante del perfeccionismo, disminuye la producción de cortisol, la hormona del estrés, en nuestro organismo. Esto permite que nuestra mente salga del estado defensivo de supervivencia y entre en una zona de seguridad emocional, abriendo las puertas a una mayor flexibilidad cognitiva y un bienestar emocional genuino. Existe un vínculo directo y profundamente íntimo entre cometer errores y nuestro proceso de autoconocimiento. Cada vez que nos equivocamos, la vida nos pone frente a un espejo sin filtros que nos obliga a mirar nuestras reacciones más primarias, nuestras heridas no sanadas y los automatismos que nos dominan. El error rompe la narrativa idealizada que tenemos de nosotros mismos y nos invita a desarrollar una conciencia profunda sobre quiénes somos en realidad bajo presión. Al observar el fallo con curiosidad, en lugar de culpa, empezamos a descifrar nuestros verdaderos límites, nuestros disparadores emocionales y nuestras necesidades insatisfechas, transformando el tropiezo en una mina de oro para la autoexploración. Sin embargo, a pesar de usar ese autoconocimiento para extraer lecciones fundamentales, a menudo experimentamos la paradoja de que nos cuesta horrores confiar en esa sabiduría recién adquirida y llevarla totalmente a la práctica. La neurociencia explica que esto sucede porque el cerebro es un órgano inherentemente conservador, diseñado para ahorrar energía. Los viejos hábitos y miedos están grabados en autopistas sinápticas muy gruesas y profundas debido a años de repetición. Aunque nuestra corteza prefrontal ya haya entendido la lección de manera lógica, ante cualquier pizca de estrés o incertidumbre, la amígdala sufre un secuestro emocional. El cerebro, buscando protegernos, nos hace retroceder por defecto a las conductas antiguas porque le resultan conocidas, predecibles y biológicamente baratas. A este autosabotaje biológico se suma la inercia del procesamiento predictivo de nuestra mente. Nuestro cerebro pasa el tiempo intentando adivinar el futuro, basándose estrictamente en lo que ya ha vivido. Por lo tanto, actuar de acuerdo con una lección nueva implica adentrarse en territorio desconocido, lo que desata una sutil señal de amenaza en nuestro interior. Es en ese punto donde aparece la disonancia cognitiva. Sentimos un malestar profundo al ver la enorme distancia que separa lo que ya sabemos que nos hace bien de lo que terminamos haciendo por puro impulso. No es que carezcamos de voluntad, es simplemente que nuestro sistema nervioso prefiere la certeza de un dolor antiguo y familiar antes que el riesgo de ensayar una respuesta nueva. Para romper este bloqueo y lograr que esa sabiduría se traduzca en acciones reales, la psicología del comportamiento nos enseña que debemos aliarnos con el diseño de nuestro cerebro mediante los microhábitos. No podemos confiar en que la fuerza de voluntad sostenga el cambio por sí sola. Necesitamos desmenuzar esa gran lección de vida en gestos tan ridículamente pequeños y sencillos que el cerebro no los detecte como una amenaza y no oponga resistencia. Si nuestra lección es aprender a cuidarnos, el paso no es cambiar de vida radicalmente, sino empezar por respirar conscientemente durante 2 minutos al día. Al acumular estas pequeñas victorias cotidianas, activamos el sistema de recompensa liberando dopamina, lo que demuestra físicamente al cerebro que la nueva conducta es segura y altamente beneficiosa. En este delicado proceso de transición, la herramienta definitiva para cultivar una confianza inquebrantable es la práctica profunda de la autocompasión. Cuando volvemos a caer en el viejo hábito, porque el camino del crecimiento jamás es una línea recta,
Tratarnos con la misma ternura y comprensión que le ofreceríamos a nuestro mejor amigo detiene instantáneamente la respuesta de estrés en el cuerpo. La autocompasión activa la liberación de oxitocina, la hormona del apego seguro y la calma, lo que estabiliza nuestro estado emocional. Al eliminar el castigo interno y la culpa, mantenemos la corteza prefrontal encendida, lo que nos permite procesar el nuevo tropiezo simplemente como un dato valioso para seguir calibrando nuestro rumbo. Finalmente, comprendemos que hacer de nuestras lecciones una realidad viva es un arte que requiere paciencia infinita y una profunda gratitud hacia nuestra propia vulnerabilidad. Al aceptar que el error es el maestro más honesto y que integrarlo toma tiempo, nos colocamos con valentía en el centro de nuestras prioridades. Nos invitamos a caminar por la vida con la mente abierta, soltando la necesidad de ser perfectos para abrazar la belleza de ser cambiantes. Al confiar en nuestra capacidad de aprender, caernos y volvernos a levantar con amor, transformamos cada vivencia en un peldaño hacia nuestra plenitud, inspirando de paso a nuestro entorno a vivir con la misma libertad y compasión. Probablemente darme cuenta de que todo lo que experimentamos forma parte de una película o un videojuego, y nuestro ego, lo que creemos que somos nosotros, es el jugador de ese videojuego, no es el jugador, es el personaje de la película, es el personaje del videojuego. Pero realmente nosotros no somos ese personaje, esa máscara, esa apariencia. Nosotros somos el observador que hay detrás de todas esas apariencias. Es decir, el jugador, ¿no? La persona que está con los mandos de la videoconsola. Y la mayoría de los sufrimientos y problemas que tenemos es porque nos identificamos tanto con el personaje que nos olvidamos de que todo esto es un juego. Y cuando soltamos ese control y vamos a la perspectiva de ver la vida como una película en la que somos actores, pero no somos el personaje, eso te da tanta perspectiva y tanta paz. La vida es real, pero no es real. Y cuando entiendes eso y estás ahí, en esa realización, es cuando estás en paz. Y cuando te permites escuchar lo que tu ser, tu esencia, ese observador, ha venido a hacer a esta simulación, a este videojuego. Porque hemos venido a algo, estar en este videojuego no es casual. Estamos aquí para cumplir nuestra misión, nuestro propósito. Y si nos identificamos con los dolores del personaje, nos olvidamos de ir a ese punto que nos da esa perspectiva para saber, a ver, pero aquí a qué hemos venido. Que el amor no es suficiente. En ninguna relación, en ningún tipo de relación humana, el amor es suficiente. Tienen que haber muchas otras cosas, muchos otros factores, muchas otras valores, digamos, como respeto, como responsabilidad, como cuidarse emocionalmente, muchas cosas. El amor, muchas veces uno quisiera que baste para sostener una relación con, o sea, no necesariamente solo matrimonial o de pareja, sino que con tus papás o con gente que, ¿verdad?, de la familia que deberías tener. Muchas veces se espera que el amor sea suficiente y yo siento que no lo es. El amor propio. El amor propio y la autocompasión. Ay, que yo creo que es algo, yo creo que es una lección que sigo aprendiendo cada día
y que está muy ligada a otras lecciones, ¿no? El amor propio, que es tan importante porque para amar a los demás, creo que primero uno se tiene que amar a sí mismo. Para priorizar ciertas cosas en tu vida, creo que primero te tienes que priorizar a ti mismo, ¿no? Creo que desde pequeños estamos programados para ser de una manera, para hablar de una manera, para pensar en una manera, para juzgar al otro, para juzgarse a sí mismo, para compararse. Y es tan difícil y creo que al final lo más importante es amarse a sí mismo, porque desde ese autoamor, desde ese autocuidado, desde esa autocompasión, puedes dejar ir todo eso que te han dicho de cómo tienes que ser y puedes conectar con cómo eres de verdad y amar el ser que eres de verdad, ¿no? Y es una lección que aún así, como he dicho, hay que poner en práctica diariamente porque hay muchos demonios que entran constantemente, ¿no? Otra lección con la que estoy en un proceso es con la autoconfianza y con el creerme yo misma que soy suficiente sin la necesidad de que los demás lo digan o de complacer a los demás o que a los demás les sirva, ¿no? Como esa autoconfianza de que sí, yo soy suficiente, lo que hago, lo que digo, lo que ofrezco es suficiente. Y si al otro le vale, genial, y si no, pues está bien. Y está muy ligado, yo creo, a ese autoamor, ¿no? Porque cuando uno se ama a sí mismo, confía en sí mismo, en que uno es suficiente. Y es algo que estoy ahí todavía, ¿no? En ese proceso, en ese aprendizaje. Y creo que nunca termina. Yo creo que las lecciones en realidad nunca, no hay principio y fin. Yo creo que es un constante aprendizaje y crecimiento. Pues yo no sé ahorita a los 44 años hablar de una lección de vida, lo que haya aprendido. Pues yo diría que es el creer en mí, ¿sí? Yo diría que es mm, mm, el que uno esté, el que uno se conozca muy bien, uno sepa cuáles son sí, sus fortalezas y bueno, todo eso que hemos hablado del discurso, pero en realidad la lección es que uno debe, pues en realidad creer en uno mismo para de esa manera estar uno tranquilo. Porque es que a veces vivimos en función de, del resto, ni siquiera en función de uno mismo, ¿cierto? Tener ese amor propio, ¿sí? El poder uno... yo creo que hasta me cuesta hablar, me gusta hablar de mí mismo. Ah, porque a veces las diferentes actividades que yo realizo no son para mí, son para otro tipo de personas, cualesquiera, inclusive desde lo laboral, mm, con mis padres, mis hermanos, ahora mis estudiantes. Pero una lección de vida en este momento es que
no he dedicado el tiempo para mí. Es decir, si yo pensara ahorita en suspender o en dejar de hacer cosas de lo que estoy haciendo ahorita, las cosas que hago no son para mí, son para otro tipo de personas. Entonces, a veces digo, no, no puedo dejar de hacerlas porque ¿cómo quedo respecto a ellos? Entonces, es primero pensar en uno, amarse. Amarse uno, pues, lo estoy citando de acuerdo a lo que uno ha visto, ¿no? Ha leído ya y le han aconsejado, pero pues yo creo que la lección es esa, es cómo uno en realidad enamorarse de uno mismo, cómo uno le dedica tiempo a uno mismo, cómo uno sale con uno mismo a pasear, cómo uno se queda en la soledad con uno, sin tener afanes. Eh, porque a veces yo creo que es como la acción más compleja, ¿no? Cómo uno se acompaña, ¿no? Cómo uno se habla. Yo creo que esa es la lección más difícil. Bueno, todavía me falta mucha, ¿verdad? Pero todavía estoy en etapa de crecimiento. Pero la lección más grande que he aprendido hasta ahora en mi vida es, ay, no sé, porque he tenido tantas lecciones. eh, Creo que es aprender a ser mamá, además de todo lo que he aprendido y he adquirido, es lo que creo lo más grande que he ido aprendiendo. La lección más importante que he aprendido en la vida está muy... Pues diría el de estar en paz con uno, el conocerse, el saber sus limitaciones, el saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, eh, el dejar de sentirnos impotentes por algo que no funcione. Todo en la vida se va acomodando, sí o sí. La gente se va, otra viene. Entonces me parece que es eso. A escucharme y a elegirme, como lo dije al principio, cuantas veces sea necesario para sentirme en paz. Esa ha sido la lección más grande. No importa lo que haya tenido que dejar y lo que haya tenido que deconstruir y volver a construir, pero elegirme para estar en paz. En mi caso, la lección más importante que he aprendido es que con curiosidad y amabilidad se puede cambiar nuestra vida de manera radical y sobre todo ayudar a cambiar nuestro entorno. Creo que las personas pasamos mucho tiempo juzgándonos y exigiéndonos muchas cosas que no necesariamente son saludables, aunque son socialmente bien vistas. He llegado a la conclusión que si las personas empezamos a ser más curiosas con nosotros mismos y más amables con nuestros pensamientos, palabras y acciones, mágicamente y de manera natural y radical, nuestra vida empieza a cambiar. Todos los procesos de crecimiento, de cambio y transformación profunda tienen que pasar por la curiosidad y la amabilidad. Creo que estos procesos de cambio requieren también cultivar estas cualidades, la curiosidad y la amabilidad, porque los procesos que no se cultivan con estas dos cualidades no son reales, pero sobre todo no se pueden sostener en el tiempo porque están muy llenos de autoexigencia, represión, complacencia y mucha violencia. Y al final estos procesos de cambio terminan fracasando. Creo que esa es una de las lecciones más importantes que he aprendido. ¿Y tú?
¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido en la vida? Namaste.